Estimados conciudadanos, vamos a dar inicio a este primer conversatorio. Esta canción, Mi Tierra, hemos querido, reitero, considerarlo en este primer conversatorio para poder relacionarlo y que sea parte de nuestro fondo musical. Quisiera aprovechar en estos momentos para dar a conocer la programación de esta actividad. Buenas noches. Empiezo con saludar a todos, a cada uno de ustedes. Como ustedes tienen conocimiento, soy Maritza Bellido, una de las personas muy animadas para que este proyecto de visión social, esta iniciativa pueda dar frutos. Esta actividad o este proyecto lo hemos denominado Diálogos sobre la Democracia en el Perú y presenta como tema 1, hoy sábado 3 de julio, el tema de la democracia participativa y representativa. Y el fin que busca este programa es promover la participación ciudadana, una responsabilidad que Visión Social lo está asumiendo y busca pues obtener frutos para promover esta necesidad en nuestro país. Como regla general, quiero manifestarles que el desarrollo de este conversatorio debería enmarcarse en el valor del respeto y tolerancia en nuestros diálogos. A continuación, pasaremos a la exposición, quien se encargará Ítalo, y luego pasaremos a la ronda de comentarios de los miembros de mesa. Finalmente, las rondas de comentarios o preguntas del público, las respuestas respectivas, ¿sí? Y finalmente terminaremos con las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, estamos iniciando este conversatorio. Buenas noches, Fátima, también. Y vamos a iniciar con la exposición de Ítalo. Buenas noches, Ítalo. Buenas noches, gracias Marisa, buenas noches a los presentes. Y bueno, como bien has mencionado Maritza, el tema escogido para esta noche es la democracia, democracia representativa y democracia participativa. Desde su concepto básico etimológico, vamos a comenzar con la democracia, el término democracia que deviene de las expresiones griegas demos, pueblo, y kratos, poder. El significado viene a ser algo así como el poder que emana del pueblo. La democracia es además un sistema que se ha consensuado por la mayoría de las naciones de la humanidad. Esto se refleja en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su tercer párrafo señala que la voluntad del pueblo es la base sobre la que se sostiene la autoridad, el poder de la autoridad. Prácticamente el poder, como se refleja también en la Constitución Política, en el artículo 45, emana del pueblo. Por eso es que el término soberano, que antiguamente se usaba para señalar, para identificar a reyes o emperadores, ahora se usa para identificar al pueblo. Lo que queremos en esta ocasión es revisar un poquito qué tan cierto es eso, qué tan bien funciona, cuáles son sus ventajas, desventajas, deficiencias. Por supuesto, en el caso del Perú principalmente. Es importante señalar que la base de la democracia es el voto. El voto es una expresión de la democracia participativa. O sea, yo actúo, yo participo. Si nosotros revisamos, por ejemplo, las páginas de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, cuando hacen los conteos de votos, señalan entre uno de sus ítems el nivel de participación ciudadana, o sea, cuántos ciudadanos fueron o fuimos a votar. Entonces el proceso se inicia con un acto participativo. Yo voy y voto. El voto es un contrato que especifica la relación
entre el representante que el ciudadano elige y se basa en la oferta que el político que se postula a ejercer un cargo de autoridad ofrece. De manera que tiene cláusulas. O sea, no es que yo voto por alguien eh, sin motivo, ni ese alguien toma la autoridad sin ninguna base. El pueblo tiene necesidades y el político que se postula para un cargo de autoridad ofrece soluciones a esas necesidades. Entonces el voto se convierte en un contrato. Yo te contrato para que tú me representes y hagas esto que nosotros como pueblo necesitamos. Pero ese voto, que es una parte de la democracia participativa, le da paso a la democracia representativa. El presidente nos representa para manejar el poder ejecutivo, para suscribir tratados con otros países, etcétera. Los congresistas nos representan para legislar, para modificar leyes o crear nuevas leyes o para fiscalizar a las instituciones del Perú. Eh, existe una escala, existe lo que se conoce como la pirámide de Kelsen, que establece una jerarquía de las normas legales, donde la instancia máxima, la parte superior, le corresponde a la constitución política de cada país, a la par con los tratados internacionales. Y después de eso vienen las leyes que dictan los congresos o asambleas legislativas, los decretos supremos que dictan los presidentes, las resoluciones ministeriales, las normas que dictan los gobiernos departamentales, municipales, etcétera. Pues bien, ocurre que en la democracia participativa tenemos algunos niveles, tales como el hecho de que cuando las autoridades cumplen, pues perfecto, nosotros los contratamos para que cumplan con la representación tal cual quedó pactada en la campaña electoral, pero cuando no cumplen, existe, por ejemplo, el derecho a la rendición de cuentas. Tú estás ejerciendo este cargo porque yo te contraté, quiero ver qué cosa es lo que estás haciendo. Ese es un aspecto de la democracia participativa. Otro aspecto de la democracia participativa es la revocatoria, cuando la autoridad no cumple. En el caso de la democracia peruana, la revocatoria está reconocida por los artículos 2 y 31 de la Constitución. Tenemos derecho a revocar a las autoridades que no cumplan con su mandato debidamente. Sin embargo, está limitado solamente a alcaldes y gobernadores y no alcanza ese derecho, a pesar de estar reconocido, a presidentes y congresistas. Otro elemento de la participación ciudadana es la propuesta y aprobación de normas, que igual que en el caso de la revocatoria, está reconocido en los mismos artículos 2 y 31 de la Constitución. Sin embargo, se limita solamente a la aprobación de reformas legislativas. Está coartado en lo que se refiere a las reformas constitucionales. Tenemos derecho al referéndum, pero ocurre que en esa pirámide de Kelsen que comentábamos hace un instante, vamos a hablar primero de las reformas legislativas. Queremos proponer una ley, redactamos la ley, recolectamos 75.000 firmas, se la pasamos al Congreso y con esas 75.000 firmas el Congreso tiene que darle prioridad. Si el Congreso lo aprueba, todos felices, pero si el Congreso no lo aprueba, tenemos el derecho al referéndum, otro elemento de la democracia participativa. Juntamos 2 millones de firmas, o 2 millones y medio, el 25% del padrón electoral. Juntamos los 2 millones o 2 millones y medio de firmas, lo sometemos a referéndum, y si esa reforma legislativa, las que están por debajo de la Constitución, es aprobada por referéndum, pues pena por el Congreso si es que no lo aprobó, porque nosotros, que somos los titulares, sí lo aprobamos.
Si nuestros representantes no lo aprobaron, nosotros que somos los titulares sí lo aprobamos y el derecho se consolida. Con sus dificultades, por supuesto, pero se consolida. En el caso de las reformas constitucionales, ese derecho está coartado. Yo puedo proponer la ley, podemos redactar una reforma constitucional, podemos juntar 75.000 firmas para proponer esa reforma constitucional, se la presentamos al Congreso y si el Congreso la aprueba, perfecto, bajo los mecanismos establecidos, por supuesto, pero si el Congreso no lo aprueba, también puedo someterla a referéndum porque tenemos el derecho, pero eso no va a servir de nada porque el artículo 206 de la Constitución restringe ese derecho y señala que toda reforma constitucional tiene necesariamente que ser aprobada por el Congreso. Entonces, el derecho queda coartado. En fin, hay una serie de elementos de la participación ciudadana, de la democracia directa o participativa, que se ven limitados en la democracia peruana. Uno de ellos, que prácticamente ni siquiera se menciona, es el control social, tan necesario para que la población pueda ejercer su derecho a fiscalizar a las autoridades y las autoridades terminen cumpliendo con sus responsabilidades. Lamentablemente el tiempo es limitado, he querido resumir un poquito el tema de la democracia representativa y participativa, específicamente en el Perú. Gracias Maritza, te doy paso para que sigamos con la secuencia del programa. Muchas gracias. Gracias, Ítalo, por tu exposición, muy claro y directo. Vamos a iniciar la ronda de comentarios de los miembros de mesa. En este caso está conformado por Ernesto Surco, Ítalo Urteaga y quien les habla, Maritza Bellido. Tenemos un tiempo de 10 minutos y podemos iniciar. Te concedo la palabra, Ernesto. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Ítalo, hola Marisa, Luis Miguel. Bueno, estamos aquí para buscar unas ideas y encontrar un camino que nos lleve a una democracia y a esperar que el país tome un rumbo al cual necesitamos. Yo creo que la exposición que hizo Ítalo fue muy buena, muchas cosas no se sabían y se han tomado en cuenta. Aquí lo que se tiene que hacer, de alguna u otra manera, tratar de evitar, tratar de que en lo posible sea independiente que se postulen los cargos. Evitemos los partidos políticos que nos llevan siempre a lo mismo. Estamos como subyugados a que los partidos políticos tienen que estar siempre con nosotros. Nos imponen candidatos. Y yo creo que estas instancias que estamos haciendo ahora es una forma de ver cómo arreglamos o cómo intentamos pedir las cosas para que la gente se sume y abra los ojos y vea que estamos rodeados por puros delincuentes, por lo que se sabe que los partidos políticos son como son. Entonces, ¿qué nos queda? Los partidos políticos que estamos viendo compran conciencias con una plata de comida, con un billete, y eso no es justo. Se olvidan el civismo, se olvidan el amor al Perú, se olvidan el amor al prójimo. Ahora está devastado y el Perú prácticamente se dice que estuvo subiendo su economía muy fuerte, pero nunca fue reflejada con el pueblo, lo que ha pasado casi en toda Sudamérica. Entonces yo creo que es el momento con estas instancias, de hacer conciencia que Visión Social tiene unas metas para poder llegar a hacer algún cambio. Será fructífero, será luchador, es cansador, hay que hacerlo, pero alguien hay que hacerlo. Somos un grupo que intentamos hacer como Visión Social un cambio. Esperemos que estas instancias que estamos haciendo ahora nos ayuden a que más personas se sumen y entiendan la necesidad que es el país. Entiendan, ver el punto neurálgico que necesitamos para salir de todo ello. Mientras no tomemos conciencia de lo que estamos haciendo como estamos, nunca vamos a salir. Vamos a estar en lo mismo, dando vueltas, y vamos a pasar 30 años más, 50 años más, y nos vamos a lamentar de decir lo mismo. Yo antes de ingresar a la revisión social o antes de entrar más a fondo en la política decía lo mismo. Pucha, todos son lo mismo, son ladrones, todo hacía parte. Entonces una vez me puse a pensar que hay que hacerse parte del sistema con un granito de arena, como hacemos con Visión Social, intentando cambiar el rumbo de esto. El sentido, no cambiar el rumbo mundial, pero el rumbo que cada persona se una y vea y tome conciencia de lo que está pasando y lo que estamos haciendo en el Perú. Porque la coyuntura actual que pasa en el Perú, estamos vistos por muchas personas que somos ignorantes, o muchas personas que el poder tiene tanta fuerza en el Perú que nos puede dominar como ellos quieren. Hacen lo que les da la gana y las autoridades, es tan la corrupción y hacen lo que quieren. Nadie está diciendo esta boca es mía, porque sabemos que hay muchos colectivos que están en contra de uno, en contra del otro, pero nadie está a favor del Perú.
están solamente por ideales personales, partidarios, o partidarios o personales, y eso no nos lleva, o sea, nos lleva a hacer lo mismo que hemos sido siempre durante 40 años. Cada partido llega, busca lo suyo, crece, se llena la bolsillo de plata y se desaparece. Y seguimos siendo más pobres, más pobres, más pobres. Entonces, yo creo que eso es una instancia muy importante que hay que poner atención para poder avanzar este tema. Y eso, mi querida Marisa, muchas gracias. A ti Ernesto. Y bueno, expreso mis comentarios. En general considero que nuestra democracia no solo es exclusiva en el Perú, sino estoy percibiendo que es algo característico en la región latinoamericana y mesoamericana, que estamos bastante frágiles. La experiencia que tuvo Venezuela, uno de los analistas sobre esta realidad, sobre la realidad venezolana, señaló y a mí se me ha quedado bastante interiorizado, ¿no? Que la democracia hay que defenderlos con uñas y dientes. Sin embargo, nuestra propia constitución nos limita eso. Ítalo, en tu comentario señalaste que el artículo 206, esta reforma finalmente queda atada con la voluntad del Congreso. Y nosotros ahí quedó obstaculizada la misma Constitución. Entonces, urge rectificaciones de nuestra Carta Magna. Y finalmente señalar que sí, hay mucho que hacer en nuestro país en diferentes aspectos y en este caso promover la democracia en el país y que el común de ciudadanos las personas que somos conscientes de aquello tenemos esa responsabilidad de promoverlos. No podemos quedarnos en indignarnos y ya. Tenemos que accionar. Eso es lo que me llama al comentario, a la reflexión, Ítalo. Te concedo la palabra, Ítalo, por tus impresiones. Sí, efectivamente. En el caso que mencionas tú, el artículo 206 que limita el derecho a la aprobación de reformas constitucionales, y en el caso de los artículos 113 y 134 que limita a la revocatoria, y hemos tenido experiencias, como ustedes saben, en el Perú, cuando en el año 2017 se proponía la moción de vacancia para PPK, que finalmente renunció. Quien iba a vacar al presidente iba a hacer el Congreso. Similar situación con el caso de Martín Vizcarra, ¿no? El Congreso vacó a Martín Vizcarra. Lo inverso anteriormente, Martín Vizcarra disolvió el Congreso cuando nosotros proponíamos a través de otras instancias, todavía no estaba consolidado el Grupo Visión Social, la revocatoria. Entonces, son limitaciones a la democracia participativa, pero nosotros vamos a desarrollar en los siguientes programas, en los siguientes capítulos, la importancia de la participación ciudadana y sus elementos, porque tú lo has dicho muy claramente, Maritza, para que se consolide un nivel de democracia participativa que permita un equilibrio, que permita una democracia sana, tiene que haber dos elementos importantes en la ciudadanía que son, tú lo has dicho, ¿no? La conciencia y las ganas de participar, ¿no? La conciencia de que el no participar, como decía Ernesto, deja la democracia en manos de los políticos que manejan sus propios intereses y se olvidan de los intereses del pueblo. Es lo que podría comentar en este segmento. Muchas gracias. Para seguir con la secuencia. Bien, sí. Estamos bien en los tiempos y podemos iniciar a la siguiente fase, que es la participación del público. En este caso, vamos a aclarar, pues, trabajar o abordar este punto enfocado en el tema tratado y tendrán un tiempo de 3 a 4 minutos para que pueda realizar su pregunta o comentario. Y quienes decidan participar, pues podrán solicitarlo mediante el chat. Entonces, podemos de repente, Luis Miguel, ¿quieres participar? O si no, Francisco, muy buenas noches.
habría, Francisco, que de repente hacerle un resumen en función de que recién se ha integrado y de repente es posible que quiera participar, pero no va a ser difícil que se enmarque en el tema, por lo que no, por esa razón, ¿no? Luis Miguel, ¿tú quieres tomar la palabra? Sí, Realizar un buenas noches. comentario, una Sí, pregunta, Luis Miguel. un comentario. Sí, escuchamos. Interesante el tema de enfocar la necesidad de una democracia participativa, pero que resulte, usando las mismas palabras de Ítalo, una democracia sana, porque, como dijiste tú, hay dos temas, ¿no? Uno es el de conciencia y otro es el tema de voluntad, querer participar, pero ¿de qué manera? La participación tiene que ser a partir de un nivel de educación cívica, de un nivel de educación democrática, de un nivel de cultura electoral también, que permita dar pasos firmes y positivos, porque la democracia participativa por sí sola conlleva un gran peligro y este está relacionado con los medios de comunicación masivos. Nosotros somos testigos en este proceso electoral como una gran cantidad de ciudadanos, de electores, se han inclinado por una alternativa, simplemente guiados por los medios de comunicación que han orientado todo su esfuerzo a tratar de dinamitar una candidatura, ¿no? Ya hablando de la segunda vuelta. Y entonces, qué peligroso es dar el paso de otorgarle a la inmensa mayoría de ciudadanos una capacidad que la van a ejercer guiados por esos medios de comunicación. ¿Cuánta gente por un tupper, por un billete anaranjado de 20 soles, va a poner su firma y va a tumbarse a una autoridad, llámese congresista, llámese presidente, llámese alcalde o gobernador regional, sin que sea una causa justificada verdaderamente? Estamos viendo en este caso particular la situación que se ha quedado como resultado de los votos obtenidos por los dos que pasaron a segunda vuelta. Y sabemos que si es declarado, proclamado este siguiente el candidato Pedro Castillo, todo el otro grupo, todo el otro 49 y pico por ciento, si tuvieran la herramienta de la democracia participativa con capacidad de vacancia, de revocatoria, pues ¿cuántos millones de firmas podrían conseguir para vacarlo? Entonces, el equilibrio es indispensable y el equilibrio solamente se alcanza cuando la población tiene un nivel de cultura democrática, de cultura electoral, de cultura cívica y de identidad. Entonces, yo en primer lugar me complazco de poder estar participando en este conversatorio y creo que lo más importante será poder sacar conclusiones, resúmenes y divulgarlos, publicarlos, así sea poquita gente la que lo vea, lo escuche, lo entienda. Paso a paso podremos ir cimentando poquito a poquito un verdadero cambio. Eso sería mi comentario. Muchas gracias. A ti, Miguel, por tus comentarios que aportan mucho, ¿no? Te agradecemos y bueno, quizás Fátima, que no la había visto por su imagen, si considera Fátima también necesario y oportuno, puede expresar sus comentarios. Para los que no me conocen, soy Fátima Calvo y sí, quisiera hacer algunos comentarios. Con respecto al señor Ernesto, quería hacer una consulta. No entendí muy bien cuando mencionó que los candidatos con respecto a los partidos políticos son impuestos. Desde mi punto de vista, no veo la imposición, pero sí veo el poco apoyo a aquellos candidatos que, por así decirlo, no tienen un pasado turbulento, como se ve en la mayoría en las últimas elecciones. Se ve poco apoyo y
Y que bueno, al fin y al cabo me parece que son pocos los ciudadanos comprometidos que se animan a postular como candidatos presidenciales. No veo tanto la imposición, sino que la ciudadanía eh, no está motivada a participar y se lo delega a un grupo de personas que sí son recurrentes en los distintos procesos electorales. Así que quisiera, como dije, un poco de explicación respecto a la imposición de candidatos. Y por último, lo que dijo el señor Luis Miguel, sí estoy muy de acuerdo y quisiera también recalcar lo que en estas elecciones se ha visto mucho el gran impacto de los medios de comunicación y cómo ellos, si desean, pueden favorecer a ciertos candidatos, si tan solo lo quieren, está en sus... les favorece. También ahí estoy de acuerdo con que la ciudadanía debe tener un gran nivel de educación cívica, o si no la democracia participativa puede convertirse en un mecanismo muy peligroso para todo el país, que al fin y al cabo va a hacer que se caiga por sí solo. Gracias, Fátima, por tu participación. Sí, Ernesto, tienes la palabra. Ya, le voy a decir a Fátima, ¿por qué dije que los partidos políticos nos imponen candidatos? A ver, nosotros, o sea, técnicamente, las únicas personas que pueden llevar candidatos al Congreso, a alcaldía y presidencial son los partidos políticos. Cualquier persona que pague el cupo que le pide el partido político ingresa como invitado. Esa es la imposición que nos hacen al pueblo. Tú no sabes quién es. Te dicen, aquí está fulano de tal, y él sale su currículum y se muestra como tal, como nos ha pasado hasta el momento con muchos presidentes que nos imponen. Esa es la parte que nos imponen, ellos nos imponen, porque la Constitución nos dice, las únicas personas que pueden postular son los que están por los partidos políticos. Después, esa es la imposición que nos hacen al pueblo. Pero acaso tú dices, no, yo quiero ser presidente, yo quiero ser o no quiero ser presidente. Si tú vas a un partido, tú como independiente te quieres presentar a concejal, perdón, a alcalde, otras cosas más fuertes, no te dejan porque tienes que estar por un partido político. Y eso es una imposición. Los ciudadanos pueden organizarse y pueden crear sus propios partidos políticos si reúnen las ciertas condiciones. Pero exactamente, tú dices se pueden organizar, vamos a organizarnos. Pero todos los partidos que se organizan son casi prácticamente son los hijos de los partidos que están grandes y están mal vistos. Si vamos mirando bien, por dar un nombre, el partido de la señora acá tiene sus hijos que están por fuera, que los conocemos cuáles son, por no nombrarlos. Lo que te digo yo, con que me impone es que yo no sé, por ejemplo, el caso de ahora de Keiko y el Castillo, el profe. ¿Quién los llamó? ¿Quién los puso? Un partido político los puso a que pongan la cara, pongan su rostro. Nadie quería que estén los dos ahí, pero los dos quedaron a las finales, habiendo otras personas quizás más capaces. Esa es la imposición que vivo yo, que ellos nos imponen y dicen, ya, ahora usted tiene que votar por estos, porque no hay nadie más que quiera votar. Por ejemplo, que mi compadre Francisco se quiera postular y no está en un partido político, le van a decir, tú no puedes postular, compadre, tienes que ir a un partido político, y el partido te va a exigir una plata para que tú participes. A esa parte me voy yo. Tú dices que se pueden organizar, claro, organizarse sí, pero cuesta organizarnos porque en el Perú tenemos muchos, más de 40 años que hemos perdido el civismo. No tenemos esa conciencia de decir ese amor por el Perú para que las cosas cambien. Estamos acostumbrados que nos dé un partido político, nos dé plata por A o B motivo para poder estar con ellos. Y después nada más. En estas últimas elecciones para los congresistas, yo he conocido congresistas en el exterior que han pagado su cupo por poder estar en un partido político. Entonces, eso es que llamo yo que ellos nos imponen un candidato. Ellos nos imponen, tú tienes que votar por este porque no hay más. Y los que quieren tienes que votar por estos. A eso no lo encuentro justo. Es por eso que Visión Social está buscando que cambiar el sistema de alguna manera, de que podamos independientes presentarnos con una visión distinta. En lo posible como para poder cambiar este espacio que tenemos de corrupción hasta el momento. Ahora dime tú, ¿qué partido político hasta el momento que no haya sido corrupto? Todos tienen plata por fuera. Ahora todos miramos a Castillo como lo mejor. ¿Ves lo que está pasando con su partido, Perú Libre? ¿Cómo han estado cobrando, haciendo cosas bajo la manga para conseguir dinero? ¿Eso es justo? O sea, ¿te imaginas que si Cerrón llega a ser parte del gobierno, no lo conocemos y lo ponen a Cerrón como presidente, ¿qué nos hace? Hacemos lo mismo de hace 30 años atrás. Eso es lo que no queremos que vuelva a suceder. Por eso intentamos hacer cambios. ¿Cómo? No sé, hay que luchar. Estas partes del diálogo nos dan para darnos la visión y mirar quizás cosas, objetivos que unos ven, otros no ven. A eso me refiero yo cuando te imponen un candidato, te ponen un personaje que tú tienes que votar por él porque simplemente está ahí, pues. Lo que nos pasó con Alan García, que puso el APRA, su mejor carta. Alan García, joven, buen orador. ¿Y qué nos hizo después?
un estudioso, un economista, no sé qué más ha sido Alan García, ¿qué fue después? ¿Cuándo nos llegó? Eso duele. Yo soy aprista y eso me duele mucho a mí. ¿Cómo es posible que pase eso? Un partido que esperó 50 años para llegar al poder y lo mata en 4 años. Y eso espero que haya convencido mi respuesta, no sé. A ver, sí, bien Ernesto, te agradecemos por la réplica. Quizás Luis Miguel deseas también responder a la consulta de Fátima con respecto a tu comentario. No, Ítalo estaba pidiendo la palabra. Bien, sí, Ítalo. Gracias. ¿Te escuchamos? Sí, mil disculpas que tengo problemas técnicos con la cámara, así que el icono nomás de visión social y voto nulo me va a representar por ahora. Bueno, Fátima, hay que considerar, yo quisiera hacer 2 apreciaciones. La primera es que la postulación de candidatos independientes es un derecho socapado. No hay en los mismos artículos 2 y 31 de la Constitución señalan con claridad de que tenemos derecho a participar en los asuntos públicos del país de manera individual o colectiva. No hay ningún artículo que prohíba la participación de candidatos independientes en los asuntos públicos, en las elecciones de cualquier tipo en el Perú. Sin embargo, lo que no han hecho es reglamentarlo. Ahora bien, agregando un poquito a lo que decía Ernesto, de que estamos encasillados en los partidos políticos, todos marcados por la corrupción sin excepción, o que alguien nos diga cuál partido político registrado en este momento de los últimos 20 años o 30 años no tiene mancha, es inmaculado. No hay ninguno, absolutamente. Y entonces tienes casos como el de ahora. Bueno, se pretende que Pedro Castillo se desmarcaría del partido, que él se ha postulado como independiente y que la corrupción de los miembros del partido no le llega a él. Pero yo te preguntaría a ti, Fátima, si fueras tú te unirías a un ambiente que está corrupto para ejercer un cargo público? Yo no lo haría, honestamente yo no lo haría. Pero más allá de eso es importante, pero más allá de eso, ocurre también de que no solamente estamos enmarcados en los partidos políticos y como dijo Ernesto, también estamos limitados en las posibilidades de organizarnos en nuevos partidos políticos sanos, sino que las instituciones, acá hay un círculo vicioso que es claro y yo no tengo temor en decirlo con todas sus letras. Existe todo un mecanismo que manipula económicamente el funcionamiento de las instituciones y de los partidos políticos y están entrelazados, están tejidos entre sí. De manera que tienes tú casos en que, por ejemplo, en estas elecciones hay partidos que han sido excluidos por nimiedades, por motivos insignificantes, aunque no es de mi simpatía, pero la verdad es que el partido de Popi Olivera, de Fernando Olivera, la Escobita, fue eliminado de la competencia por razones inocuas, insignificantes. Y sin embargo tienes el caso de Perú Libre, que en este momento y desde el que se inició el proceso electoral está infringiendo la Constitución, porque yo no sé si tú sabes, por ejemplo, que el artículo 111 de la Constitución señala que se elige un presidente y 2 vicepresidentes, y el partido de Pedro Castillo solamente está presentando una vicepresidente porque el otro, justamente hablando de corrupción, Vladimir Cerrón, fue tachado porque está sentenciado por delitos de corrupción. Entonces dime si no nos encasillan, dime si no nos imponen a los candidatos a los que debamos elegir. Las normas están planteadas de tal manera que los candidatos, ninguno de los candidatos, hablando en términos del padrón electoral completo, del universo del padrón electoral, ningún candidato superó el 12%, eso no es legitimidad. Y entre una casi veintena de partidos políticos que no han alcanzado una legitimidad superior al 12%, tenemos que elegir entre 2. Yo creo que eso es inaudito. Entonces, por eso es que nosotros decimos que nos imponen candidatos. Y creo que no nos alejamos de la verdad. Bien, buenas noches, Francisco Azarte, un gusto conocerte. Sí. Muy buenas noches. ¿Solicitaste la palabra? ¿Te concedemos? Sí. Buenas noches. Gracias.
Bueno, buenas noches a todos mis compatriotas y amigos del Perú. Bueno, relacionado a los que vienen hablando de los partidos políticos, ¿sí? También hay que recordar, creo que ya lo habrán deben haberlo comentado, si bien nuestra constitución política peruana dice que tenemos el derecho a elegir y ser elegido, cosa que ese derecho, que es constitucional, ¿no? Como todos sabemos, la supremacía de la Constitución, no ha sido respetado durante muchas décadas para los peruanos en el exterior. O sea, hemos tenido solamente el derecho a elegir, cosa que después de la creación del Distrito 27, antes de la creación del Distrito 27, que es de los peruanos en el exterior, no olvidemos que el Congreso del Perú, nuestro Congreso del Perú, hasta nos eliminó también el derecho a votar, que es un derecho constitucional. Nos eliminó con justamente la congresista Rosa Bartra, si no me equivoco, nos eliminó el derecho al voto a los peruanos en el exterior. Éramos totalmente incapacitados a votar y a ser elegidos. Bueno, después de la creación del Distrito 27, los peruanos en el exterior que se obtuvo de tantas luchas, y comparto ahí con lo que comentaba, sí, los partidos políticos nos imponen candidatos. O sea, nos imponen por la misma situación. Vayamos al tema, cómo nos manejamos en Perú, empezando desde la corrupción. La corrupción en el Perú está por todos lados donde nosotros lo podamos ver, de todos lados. Entonces, esa corrupción hace tanto daño a nuestra sociedad, y es por lo cual hoy en nuestro Perú vemos la cantidad de muertos que hay por el tema del COVID, por falta de insumos en los hospitales, por falta de un montón de estructuras, ¿no? Y esa corrupción que ha hecho tanto daño a nuestra patria. Y entonces, yendo con esto de los peruanos en el exterior, votamos tan mal los peruanos en el exterior, viendo el tema que más conozco, ¿no? Los peruanos en el exterior, que hemos votado por 2 congresistas por los peruanos en el exterior que nadie creo que no lo conoce. 2 congresistas que ni siquiera han hecho campaña política por los peruanos en el exterior. Uno que es de Fuerza Popular y el otro de Renovación Popular. Entonces, tal es que votamos tan mal que los mismos candidatos a veces saben por una situación del partido, porque no se olviden que uno de los candidatos que tenemos un congresista por los peruanos en el exterior con 1.700 votos de un caudal de casi 1 millón de votos. ¿Alguien me puede decir, con 1.700 votos tenemos un congresista en el Perú, ¿es representativo para los peruanos en el exterior? Seguramente que no, pero eso es que estamos mal en la clase política. Y eso como nos impone a nosotros, porque los mismos partidos es una estructura corrupta, se puede decir, que no hay una participación de todos los ciudadanos y donde se tiene que dar el respeto a las normas que ellos mismos nos han impuesto. Por ejemplo, que haya unas elecciones internas. No lo han hecho con los peruanos en el exterior, las elecciones internas. Nos impusieron. Muchos seguramente quieren ser candidatos, pero no han tenido la posibilidad porque, bueno, ha sido todo a dedo. Yo creo que todas esas cosas, esperemos que con el tiempo se pueden ir corrigiendo y los partidos políticos cambien de una vez toda esta estructura que tanto daño hace en el país. Como está sucediendo hoy en día con la última, bueno, la elección que tuvimos el 6 de junio, que hasta el día de hoy el mundo nos ve prácticamente como una vergüenza de que hasta el día de hoy no tenemos presidente en el Perú. Nos preguntan todos. Pero bueno, quedo hasta ahí nomás para no seguir alargando. Muchísimas gracias. Sí es. Sí, muchas gracias por tus comentarios, Francisco. Luis Miguel, ¿deseas tú nuevamente hacer un comentario o una consulta? Sí, bueno, simplemente ratificar. De repente, como se suele decir, no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. La imposición de los candidatos no es algo que se pueda solucionar fácilmente, porque el sistema ha sido diseñado para poder prestarse a todas estas manipulaciones del poder. En otras épocas existía una frase
que decía que el poder nace del fusil, ¿no? Esto los guerrilleros, los revolucionarios propagaban, decían, pero el poder verdaderamente en estos tiempos se sustenta en el dinero, en el poder económico. Los grupos de poder económico son los que finalmente orientan y imponen determinadas candidaturas. Incluso en este último proceso hemos visto 18 candidatos y esto es que creo que 2 o 3 se quedaron en el camino, porque íbamos a tener 21 candidatos, si no me equivoco. Y eso es solamente, usando una frase también conocida, marear a la perdiz, ¿no? Para que simplemente el elector tenga una dispersión que lo obliga a tener que enfocarse en los candidatos que los medios de comunicación justamente están en manos de los grupos de poder económico, resuelvan a su favor todas sus boyerías y necesidades, ¿no? Ese sería todo mi comentario. Bien, yo también quisiera añadir, a veces veo el panorama de nuestro país bastante turbio. Hay tantas cosas que mejorar. Francisco, dijiste, entiendo que tú estás en el extranjero. Sí, yo estoy en el extranjero hace 31 años. Bien, sí, bueno, te menciono eso y estás en iguales condiciones que nuestro conciudadano, nuestro compatriota Ernesto, ¿no? Entonces, ustedes digamos que desde afuera pues tienen una mirada de la realidad, digamos, cómo nos ven desde afuera, ¿no? Y mi comentario iba a que hay tantas cosas que mejorar, ¿no? Como señala Fátima, ella ha escuchado, ha leído, que siempre se repite que nos imponen, que hay debilidades, que hay que los medios de comunicación, como señaló Luis Miguel, no juegan un papel importante. Sin embargo, sabemos que desarrollan esa labor con intereses de grupo. Ya hemos sido testigos de cómo ha sido el comportamiento, yo lo llamo descarado, de los medios de prensa. Cómo han logrado parcializarse y dividir también a la población. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos conscientes de este gran problema, ¿no? Estoy entendiendo que, insisto, nuestra Constitución requiere urgentemente de cambios, pero no de la forma, desde mi punto de vista, como lo está planteando Perú Libre, ¿no? No de la forma, porque yo lo percibo populista, oportunista. No veo la seriedad, no veo la capacidad de responsabilidad, ¿no? Y no es que se tenga que hacer una nueva constitución, no me agrada lo radical. Creo que los cambios buenos para el país necesitan su proceso gradual y progresivo. Claro, yo comparto con lo que decís vos, o sea, aquí en el extranjero, bueno, seguramente Ernesto también, le digo Ernesto Barrio, porque las cosas de la vida, que él está en Chile, yo en la Argentina, somos del mismo barrio, por eso decimos barrio. Y entonces, el cambio de constitución, acá lo comenta siempre el cambio de constitución en todos lados. Y yo digo que por el hecho de que vamos a cambiar o van a cambiar la constitución en Perú no quiere decir que se solucionó el problema en el Perú. Eso no quiere decir de que ya mañana Perú empieza a ser potencia, para nada. No olviden que los cambios de constitución son pactos, o sea, son arreglos los cambios de constitución. O es que nosotros intervenimos en los cambios constitucionales. ¿Quién nos hace los cambios constitucionales? No se olviden el cambio del 93 con Keiko Fujimori. No se olviden en el año 94 en Argentina que le decíamos el Pacto de Olivo, entre Menem y Raúl Alfonsín. ¿Para qué buscaron ese cambio de constitución? Para la reelección. Y así sucesivamente. Yo creo que primero tenemos que tomar conciencia cívica y patriota todos los ciudadanos peruanos. Porque si nosotros no tenemos conciencia cívica, de nada nos va a servir muchas de estas cosas que nos pueden ir hablando de cambio de constitución, de un nuevo gobierno. Nosotros tenemos que cambiar, o sea, la ciudadanía tenemos que de una u otra manera comprometernos. Porque yo
Mira, a veces yo quedo decepcionado un poco por el tema de mis compatriotas en el exterior, porque cuando nosotros salimos de nuestro país, yo en mi caso, yo creo que estoy seguro que el 99% los que hemos salido al exterior, cuando andamos por las calles y vemos que escuchamos por ahí un balsecito peruano, veo nuestra bandera, realmente se nos llena de lágrimas y sentimientos. Se te hincha el pecho. Claro, lo sentimos nuestra patria y decimos, vamos Perú, como jugaron ayer, vamos, y lo gritamos, pues lo gritamos así, con fuerza. Y en estas elecciones no puede ser que votamos tan mal que elegimos, por ejemplo, congresistas que no siquiera van a tener representatividad política. Por eso le había dicho, con 1.700 votos hemos puesto un congresista en el Congreso del Perú. Es totalmente los programas anteriores que hemos hecho. Y viendo todas las pruebas, digamos, del candidato de esta segunda vuelta con Keiko Fujimori, los antecedentes que hemos tenido de los videos, ahora los audios y bueno, todo esto, cómo el poder político ha comprado diferentes poderes del Estado, ¿no? Y entonces, y los programas en el exterior, sin embargo, votaron la mayoría por Fuerza Popular. O sea, ¿dónde está el cambio o el apoyo de los peruanos del exterior, que yo pensaba que sentíamos eso en nuestro pecho, de ayudarlo a los peruanos del Perú profundo que han votado por Pedro del Castillo? Tampoco, obvio que yo no soy de Perú Libre, siempre lo digo, ¿no? Pero bueno, Perú profundo quisieron este tipo de cambio y tampoco apoyamos algo que ya viene demostrado de la corrupción en el Perú. Así es, Francisco. Sí, discúlpame la interrupción. ¿Podemos concederle la participación a Ítalo? Sí, Ítalo, ¿te escuchamos? Sí, muchas gracias, Maritza. A ver, 3 apreciaciones y creo que de repente ya para pasar a las conclusiones o de repente acá mismo concatenamos, claro, porque la hora avanza. A ver, en primer término, yo me identifico mucho porque, como saben, la mayoría de los presentes y, bueno, la mayor parte de la gente que me conoce también, yo también he sido un PEX, o sea, un peruano en el exterior. Yo he vivido 17 años en Bolivia. Además, sobre Bolivia, creo que en algún momento tendremos que hablar mucho porque pasaron por un proceso de organización de su sociedad civil que es digna de tomar en cuenta, aunque no como modelo copiable, pero sí es importante una etapa entre los años 2000 a 2004, 2005, o perdón, hasta el 2010, incluso 2011, y los problemas que se originaron que también son dignos de analizar en un programa nuevo, en un próximo programa tendremos, creo yo, será una obligación tratarlo. Pero bueno, en relación a los peruanos en el exterior, yo también he participado y ubico en esta lucha a Ernesto Surco y a Francisco Azarte por ese derecho del Distrito 27, Distrito Electoral. Y me interesa remarcar en este caso que el sector de los peruanos en el exterior fue víctima una vez más de la cúpula de la élite política, porque a ese distrito electoral le correspondían 4 escaños y solamente se le concedieron 2. Y yo he realizado duras críticas a los dirigentes porque no ejercieron la representación del sector social prefirieron acomodarse a la oferta. En este caso fue de quien era presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade, quien planteó una trampa, porque eso no tiene otro nombre que una trampa. Planteó y dijo, les corresponden 4 escaños a los peruanos en el exterior por el número de su circunscripción, por el padrón electoral de su circunscripción. Entonces, habrá que hacer una reforma constitucional para agregar esos 4 escaños al número de congresistas. O sea, en vez de ser 130, que sean 134 y esos 4 que sean de los peruanos en el exterior. Y entonces, evidentemente, esa propuesta fue rechazada. Entonces, como fue rechazada, dijo, entonces se los quitamos a Lima, pero solamente 2. Y esos 2 se los damos a los peruanos en el exterior. Cuando lo que correspondía por equidad, por equilibrio, por historia y por todas las formas que se viera, era quitarle 4 escaños a Lima y dárselos a los peruanos en el exterior, porque estaban juntos, estaban mezclados y considerando 4 escaños de los 36 que eran de Lima, le correspondían a los peruanos en el exterior.
Entonces, ahí también hay que tener en cuenta que no solamente la élite política y esa cultura cívica de la que tanto estamos hablando y que creo que tenemos que considerar en nuestras conclusiones. Bueno, y finalmente, en el tema de las conclusiones propiamente dichas, yo diría un poquito como mención que el Grupo Visión Social se ha conformado en octubre de 2019 y plantea 3 objetivos principales. El primero es la organización de la sociedad civil. Y la realización de este programa se enfoca a trabajar, a construir, a dar un paso más en la construcción de esa organización de la sociedad civil. El segundo objetivo, que tiene que ir paralelo al primero, es establecer la construcción de una agenda de lo que necesitamos, de los cambios que realmente necesitamos en el país. Y aquí valga el comentario. Hablando de la constitución, de la nueva constitución que propone algunos sectores políticos, es que esa nueva constitución, yo estoy totalmente de acuerdo con Francisco. ¿Sí? El cambio de la constitución puede contribuir un poco a la solución del problema en la medida en que esos cambios sean los correctos, sean los adecuados. Pero nosotros no sabemos, a nosotros lo que nos van a hacer, lo que está a luces vistas por suceder, es que nos van a meter en un paquete, como bien lo ha mencionado Francisco, una constitución con una serie de cosas, seguramente algunas mejores que la actual constitución y otras peores. No necesitamos, creo yo, un paquete de ese tipo, lo que necesitamos es ir construyendo los cambios necesarios. Pero como dice Francisco, no solamente en cuanto a la constitución, sino a la participación de la élite política. O sea, a la constitución de la élite política corrupta que nos está manejando. ¿Cómo hacemos para cambiar los actores? Y la única forma es que se dé ese proceso de organización de la sociedad civil que nos permita el tercer paso, el tercer objetivo, que es la construcción de un instrumento político que sea el que permita competir con la élite política actual y poder llevar adelante lo del segundo punto de objetivos, que es la construcción de la agenda. Esa agenda tiene que ser llevada por ese instrumento político. Entonces, eso creo que podríamos tomarlo como parte de las conclusiones, un poquito reafirmar que no están equivocados los objetivos que nos hemos trazado en el Grupo Visión Social. Y bueno, es el aporte que yo podría hacer. No sé si tú lo complementas, Maritza, o podemos hacer luego un informe de las conclusiones y comentarlo en la siguiente edición. Así es, sí, aquí estoy anotándolo, los aspectos generales para luego realizar una conclusión y poder reportarlo a los integrantes y a los participantes. Sí, Ernesto. Quería hacer una consulta, espero no estar equivocado. Se supone que cuando el Partido Aprista ganó la constituyente, entonces se dice que el Congreso, que las personas que pueden redactar la nueva constitución son los partidos políticos. En nuestra actualidad, en nuestra coyuntura, están pidiendo un cambio de constitución. O sea, están pidiendo un cheque en blanco para que lo llenen, porque si va a ser un partido político actual que gane, como fuera, así como estamos con los votos, que gane la constituyente, ¿dónde vamos a ir? Es lo que hizo Francisco, y lo vamos a ir simplemente al hoyo, porque prácticamente nos van a encasillar 50 años más. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué se hizo en Chile? La participación ciudadana. ¿Cuántos partidos políticos están en la constituyente? Muy pocos. Más son civiles y más son independientes. Entonces, tenemos que tratar de mirar de esa manera porque todos pedimos cambio de constitución. Quizás pueda ser bien, puede ser malo. Pero yo miro a un lado, que si es un cambio de constitución, cualquier partido político, así como estamos los peruanos con un civismo muy malo, un partido político va a ganar va a ser el encargado de construir una nueva constitución con un puntaje de ¿cuánto? Del 12%, del 15%, nos vamos a tener una constitución de alguien que prácticamente no nos representa. Entonces, hay que mirar esa parte. O sea, yo quiero, no sé, con qué mecanismo buscar que enfocar, decir a las personas que, claro, está bien el cambio de constitución, pero tenemos que ver los argumentos, cómo cambiar la constitución. Hoy he escuchado por ahí unos referéndums para hacer unas cosas y otras cosas, pero el objetivo, quieren hacer una constitución, pero simplemente gobernada o armada por un partido político como siempre se ha hecho, como te manda la constitución. Yo creo que hay que mirar ese cambio, porque ese cambio nos va a decir que tenemos que ver, o sea, cuando hagamos independientes en la constituyente, vamos a mirar
es la necesidad objetiva, como podemos llamarla, del pueblo peruano. Porque hasta el momento, todos los que entran al Congreso, todos los que son quizás personas muy cultas, muy preparadas, que van al Congreso, pero no van con la capacidad mental de apoyar al pueblo, van con la capacidad de ser poder, ser plata y hacer lobby, más no preocuparse por el pueblo peruano. Ellos llegan al Congreso, son congresistas por un ego, por decir una expresión, y por llegar a los hijos a hacer negocios, amarrarse por abajo, y después viene el pueblo. Entonces, si vamos a crear una nueva constitución para así ir a lo mismo, yo creo que hay que mirar esa faceta. Esperemos que sea participativa, que la comunidad participe, la ciudadanía participe en ese cambio de constitución. Y eso, mi pequeña introducción, Marisa. Gracias. Ernesto, bien, sí, vamos finalizando. Quisiera hacer la consulta si Luis Miguel o Francisco desean aportar en las conclusiones. Algo chiquito, sí, bueno, ya que van a cerrar. Sí, comparto lo que decía también los compañeros, y eso tiene que ver mucho con la participación ciudadana. Yo creo que todo esto, el tema clase política, tiene que los compatriotas, los más de 300 millones de peruanos, se tienen que empezar a comprometer. Hay que comprometerse, porque si no nos comprometemos nosotros, la clase política van a hacer lo que se les da las ganas. Ese cambio de constitución lo van a hacer ellos al molde de ellos, porque si no hay participación ciudadana, olvídese, ¿no? Porque aparte no se olvide que la clase política, la clase del poder judicial tiene independencia, si bien la ley dice que son independientes, otros son autárquicos, todo lo que quiera, pero no tienen independencia. ¿Por qué? Porque primero, la clase política, los congresistas, ¿quién lo pone? El partido político. ¿Quién lo pone a la corte? La clase política, y tiene que responder a la clase política. Entonces no hay una independencia. Y para que exista una independencia, primero, la ciudadanía tiene que comprometerse. Muchísimas gracias, Marixa, muchísimas gracias a todos. Bien, muchas gracias a ti, ¿sí? Y finalizamos. Deseo consultarle a Luis Miguel para ya finalizar con la participación. Sí, bueno, una conclusión anticipada del tema que hemos abordado inicialmente como un aspecto general de la democracia participativa y que ha desembocado en este tema del reto de una próxima asamblea constituyente que quisiera convocar el posiblemente próximo a ser proclamado presidente Pedro Castillo. Tenemos una tarea urgente porque eso va a demorar por lo menos unos 10 o 12 meses hasta que se pudiera hacer el referéndum. Entonces, yo rescato lo que dice Ernesto, y por las noticias nos enteramos que en Chile el 70% de los representantes para la Asamblea Constituyente está conformada por independientes que no pertenecen a ningún partido político, como los designo yo, los PPP, ¿no? Los partidos políticos podridos. Entonces, tenemos una tarea urgente de hacer tomar conciencia por todos los medios, que la gente sepa que no se puede elegir una asamblea constituyente sobre la base de las organizaciones políticas podridas que tenemos en el Perú. Que tenemos que seguir el camino que ha podido recorrer el pueblo de nuestro vecino país, de Chile, para que los representantes no sean mayoritariamente pertenecientes a partidos políticos, sino que sean mayoritariamente independientes. Y esto va en concordancia con el tema que propugna el Grupo Visión Social de favorecer y conseguir la aprobación de la presentación de postulantes independientes para los cargos políticos, ¿no? Llámese Congreso, Presidencia de la República, etc. Por ahí creo que va quedando trazada una tarea que tendremos que tratar de cumplirla lo mejor posible. Nada más. Muchas gracias. Bien. Finalmente quisiera terminar en este rubro señalando que estamos pues esa necesidad de la participación ciudadana, como señala Francisco,
como señala también Luis Miguel, una tarea urgente, ¿no? Que se requiere cambio, pero no se va a realizar los cambios si siguen las mismas personas, los que siempre están presentándose con un maquillaje, pero en el fondo son los mismos. Entonces, también hay una necesidad en esa participación ciudadana de forjar líderes en nuestro país, ¿no? Muchas veces he escuchado familiares decir, pero ¿quién es el líder? ¿Quién? Necesitamos a alguien que nos guíe. Ahí tiene mucho también que ver el tema de la dependencia, ¿no? O sea, también estamos con ese reto de forjar líderes, de nosotros mismos formarnos como líderes y asumir ese rol, ¿no? Señaló en un momento Ítalo, tomándome la palabra, el tema de la voluntad y la conciencia, ¿no? Particularmente, yo me encerraba en mi mundo, valgan verdades. Como trabajadora social, tenía una mirada muy limitada. He tenido oportunidad de viajar en el interior y hay gente que necesita mucha formación, y yo me incluía en esto. Y esta situación, para finalizar, crítica en la que estamos pasando, y yo lo llamo traumática, esta situación donde la corrupción ya se ha mostrado con toda su expresión, sirva a cada uno de nosotros para movilizarnos, para formarnos y asumir esa responsabilidad de que tenemos que organizarnos y tenemos que participar, porque si no lo hacemos nosotros, no esperemos que lo haga otro. Bien, estimados, sí. O sea, el tema de los líderes, si te das cuenta, mañana más tarde aparece X persona vendiendo los palotes, y la prensa y la noticia arriba de algo de no saben quién, porque nos pasó ahora con Castillo. Pero lo que pasa es que líderes, ya tengo de las bases, que están luchando y logren un objetivo. En el Perú aparece X persona y la publicidad, los medios de comunicación peruanos, les dan tanta ínfula que lo ponen arriba y nosotros como peruanos lo seguimos porque es nuestra costumbre. No podemos ver quién es, simplemente nos pegamos a él porque dicen que él es, pues. Ese es un error muy grande. Por eso tenemos que trabajar mucho en el civismo y preocuparnos de ver quiénes son. O sea, líderes ya no pueden ser líderes, son orientadores, luchadores, podemos darle un nombre, pero el líder, darle un nombre de líder a alguien, es darle un poder que se quiere hacer que se quiere hacer lo que no es. Lo que nos pasa con la gente de Perú Libre. ¿Qué pasó? Ellos decir, ya estamos en segunda vuelta, somos gobierno. Sin ser nada, ya estaban siendo en la región Junín lo que querían. Y eso no es posible. O sea, los líderes los imponemos nosotros mismos por la presión, por la fuerza, por las prensas de todos los días. Esa solamente me parece. Bien. Bien, conciudadanos, bien compatriotas, son las 9:16. Quería agradecer por su participación, por el tiempo disponible en este inicio de proyecto fomentado o iniciativa de visión social. Agradezco sinceramente su participación y asistencia, y valga la oportunidad para seguir invitándoles al siguiente diálogo que vamos a realizar el próximo sábado, ¿sí? El tema que se va a tocar, o sea, a abordar en el siguiente diálogo, habíamos considerado ciudadanía e importancia de la participación ciudadana. Vamos a dar mayor información, mayor elementos para analizar este tema, reiterando ciudadanía e importancia de la participación ciudadana. Y le vamos a estar ya informando las conclusiones, como señaló Ítalo, a qué hemos llegado en este diálogo, a qué aspectos, a qué conclusiones se está llegando de este análisis que hemos realizado hoy, en este tiempo que hemos dispuesto. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y a ustedes. Ahora los que vengo escuchando toman temas muy interesantes, porque como hablaba Marisa de líderes, parece si no suena muy fácil líderes, pero es un tema muy importante también. Porque algo chiquito nomás, Marisa, si me permiten. Sí, claro. Que cuando hubo el tema en Perú, cuando estaba Merino como presidente, salieron todos los pulpines. Yo veía por televisión, más escuchaba en los grupos y bueno, salieron a protestar, bueno, a sacarlo a Merino de la presidencia, ¿no?
Entonces, todos los pulpines salieron a las plazas, estuvieron, lo veía por las noticias, en la Plaza San Martín, en la Plaza Congreso, estuvieron ahí, y que se vaya. Y una vez que salió Merino, todos aplaudieron, pero esperaron en la plaza. Entonces, ¿dónde está el líder que los pulpines hubieran generado un liderazgo adentro? Si no, ellos esperaron que la clase política resuelva el problema. Eso es lo que tenemos, lo malo nosotros los peruanos. Esperemos que otro nos resuelva el problema. Hay crisis, que lo haga la clase política, y esto que lo haga lo otro. Nosotros, ¿por qué no podemos ser líderes nosotros? Si sabemos pensar, podemos hacer más estrategia. ¿Qué nos falta? Todos tenemos ese don. Uno puede ser un poco más, otro, pero no esperamos nosotros. Pero bueno, nada más, Marisa, muchísimas gracias. Ok, yo pido la palabra también para despedirme. Solamente que quisiera hacer un comentario respecto a lo que acaba de mencionar Francisco, y comentar que en mi experiencia como activista he aprendido lamentablemente de que todos esos movimientos no son totalmente espontáneos. Esos movimientos son conducidos por líderes políticos que inducen estimulan a la reacción de ciertos sectores que luego contagian a otros y terminan en marchas masivas, ¿no? Otro programa tendrá también que dedicarse a este análisis y los testimonios que algunos de nosotros podamos ofrecer, porque se nos engaña haciéndonos creer que se trata de movimientos espontáneos de la sociedad, pero en realidad son, y lo digo con todas sus palabras y con total conocimiento de causa, inducidos por líderes políticos para su propia conveniencia. Sin dejar de decir, bueno, mi posición es que rechazo totalmente, en la totalidad, no tengo ninguna preferencia política, creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo los presentes, ¿no? La élite política, como lo dijo Luis Miguel, son PPP, partidos políticos podridos. Bueno, eso es todo por ahora. Yo también les agradezco a todos y cada uno de ustedes su participación, especialmente a Fátima. Fátima, te digo, es muy importante la participación de jóvenes que contagien la preocupación que todos los peruanos tenemos que sentir y el entusiasmo por participar, como dice Francisco, como han dicho todos acá prácticamente esta noche. Muchas gracias y por mi parte, buenas noches. Muchas gracias nuevamente y hasta otra ocasión. Ya le estamos invitando hasta el próximo al sábado. nuevo sábado. Así es, el próximo sábado.